Otra causa que se podría esgrimir, se podría plantear para hablar de las causas de la Primera Guerra Mundial es la rivalidad que existía entre las mismas potencias. Es decir, dentro de Europa, los países, la verdad de las cosas es que estaban compitiendo. Estaban compitiendo por quién tenía más poder político, competían por quién iba a tener o desarrollar más poder económico, por quién en el fondo se iba a transformar en potencia a nivel mundial. Esta rivalidad económica no solo se dio en el ámbito que está asociado a los dineros, sino que también se dio y con mucha fuerza en el tema industrial, comercial y financiero. Por ejemplo, hacia el año 1896 se publica un libro en el que se va a suponer que hay una tremenda rivalidad y hay una competencia económica entre dos países importantes en esa época, dos países que eran potencia, como Inglaterra y Alemania. Es decir, este libro fue, como está planteado ahí en la exposición, una voz de alerta, porque sin lugar a dudas significó que a nivel mundial se empezó a fraguar, se empezó a preparar este conflicto. Es decir, aparecen dos de las grandes potencias que se iban a enfrentar en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Alemania. También existía una rivalidad a nivel de poderío y armamento. Por ejemplo, la rivalidad naval. Todos planteaban, en el caso de la Weltpolitik, es decir, que hablan de la política que debería funcionar en esa época en Europa, todos hablaban que las disputas que existían territoriales, las disputas que existían por quién iba a tener el poder en definitiva en Europa, se iban a ganar en la medida en que existiera una armada poderosa. Por ese motivo es que siempre Alemania trató de igualar lo que era el poderío naval que tenía Inglaterra. Ahora, Inglaterra, por su condición de isla, ¿no es cierto?, obviamente tenía un poder naval mucho más desarrollado que el resto de los países europeos. Por este motivo es que Alemania y otras potencias trataron de estar a la altura de un desarrollo naval para poder hacer frente, en el caso de un posible conflicto, a Inglaterra. Entonces, entre las rivalidades de las potencias tenemos que peleaban por quién iba a tener poder económico, quién iba a desarrollar la mejor industria, quién iba a tener el mejor comercio, el mejor sistema financiero y además quién iba a tener más armamento. Y esto se basó principalmente en lo que se denominó la paz armada o la carrera armamentista, es decir, los países compitieron. Estas rivalidades que existían entre estos países en Europa se va a llevar a cabo en distintos frentes económicos, políticos, culturales, sociales. ¿Sí? Los países competían en la más gran cantidad de temas que pudieran hacerlo. Si tenían que competir por armamento, lo hacían. Si tenían que competir por quién desarrollaba la mejor economía, también lo hacían. Porque la idea era tener la hegemonía. Hegemonía significa que cada país quería tener el control sobre el otro en todos los ámbitos.